Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver un poquito más sobre fechas. Vamos a ver una nueva función que es date-format, que nos va a ayudar para poder cambiar el formato de una fecha. También vamos a ver cómo obtener, en base a la fecha de nacimiento, obtener una edad aproximada de la persona. Para eso vamos a comenzar. Voy a copiar todo esto y vamos a pegarlo aquí para ahorrar tiempo. Vamos a crear esta tabla alumnos que tiene únicamente 3 campos, es simplemente para dar el ejemplo. Creamos la tabla, me estaba marcando un error ya que acá en esta coma me está marcando el error. Bueno, tengo que seleccionar la base de datos, use BDD, vamos a usar esta base de datos. Y aquí vamos a crear, en esa base de datos vamos a crear esta tabla llamada alumnos, pero dice que ya existe, por lo cual lo que voy a hacer es que la voy a eliminar, drop table alumnos, ya que es una tabla totalmente, bueno, no totalmente, pero es diferente a esta que vamos a crear. Ahora que ya la eliminamos, vamos a crear la tabla alumnos y tenemos a la tabla alumnos. Y esta tabla alumnos pues únicamente tiene 3 campos, como no hemos insertado nada. Esta tabla está vacía, si te fijas. Igual si le damos un describe, vamos aquí a verla a la tabla un poquito más detallada y vemos que tenemos esta tabla con estos 3 campos, por lo cual ya que tenemos la tabla, vamos a insertar los datos de esa tabla en esa tabla y van a ser poquitos datos simplemente para el ejemplo. Bueno, me está marcando este error y este error es porque si nosotros miramos la estructura de la tabla, si recuerdas, mira, tiene 3 campos y nosotros únicamente estamos insertando 2 datos en 2 columnas, que es el nombre y la fecha de nacimiento, por lo cual nos falta añadir un dato más, que es el aula, ¿sí? A todos les voy a poner aula A simplemente por motivos prácticos. Bueno, ya tenemos esto. Vamos a insertar ahora la información. Me está marcando un error, dice incorrecto valores porque pusimos 29 de febrero y en el año 2003 no existió el 29 de febrero, ya que ese día, pues sabemos lo del año bisiesto, por lo cual, es decir, normalmente febrero tiene 28 días, pero cada 4 años febrero tiene 29 días, por lo cual, por eso nos marcó ese error, ¿sí? Ahora, insertamos y ya tenemos los datos insertados en nuestra tabla. Ahora, si vemos la información, vamos a ver, me gusta estar borrando esto, vamos a ver que ya tenemos una pequeña tabla con estos datos. Ahora, ¿qué tal si nosotros queremos, en vez de que aparezca con este guión bajo, que aparezca con diagonal? Quiero que la fecha aparezca con diagonal, es decir, que aparezca con este formato. Miren, hay una forma de poder cambiar el formato. Claro que hay manera de cambiar el formato, que todas las fechas aparezcan con este nuevo formato con diagonal en vez de que con guión bajo. Para eso vamos a utilizar la función date-format, por lo cual, ¿qué es lo que hace date-format? Bueno, vamos a ver. Si nosotros, voy a borrar esto para tener la pantalla un poquito más. Vamos a hacer un select, una pequeña consulta. Si nosotros hacemos esto con la función date-format y le pasamos, por ejemplo, current-date. Primero, ¿qué hace current-date? Current-date nos da, si recuerdan, esta función nos da la fecha actual, current-dates, pero nos las da en formato guión bajo. Si queremos nosotros, en vez de que aparezca de esta manera, quiero que aparezca con diagonal, pues lo que vamos a hacer es que vamos a poner dentro de date-format el current-date. Pero además de eso vamos a poner el formato que queremos. Para eso voy a poner que quiero que me aparezca el año, porcentaje, mes, con esto estoy diciendo que quiero que me aparezca la fecha, año, mes y día, pero con diagonal.
es decir, con diagonal, y me aparecería con este formato, más que aquí me faltó poner esto. Ya con esto vamos a hacer que me aparezca la fecha en año, mes y día, pero con diagonal. Ahora, si no quiero que aparezca el año al principio, sino que quiero que aparezca el mes, pues simplemente cambiamos mes, bueno, día, mes y año, ponemos la D de día, la M de mes y cambiamos aquí por año y nos va a aparecer la fecha como día, mes y año, es decir, al revés. Pero vemos que nos está apareciendo con la diagonal. Es decir, nosotros podemos cambiar el formato a como nosotros deseemos. Ahora, ¿cómo podemos cambiar el formato de nuestra tabla alumnos? Para eso, pues vemos la tabla alumnos. Hay que recordar cómo está. La tabla alumnos, si te fijas, tiene en su fecha de nacimiento cada alumno año, mes y día. Si yo quiero cambiar esto y quiero que en vez de que aparezca de este modo, aparezca en diagonal y que aparezca día, mes y año, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un select y vamos a poner el nombre. Luego, fecha de nacimiento, es decir, la columna de fecha de nacimiento la vamos a poner dentro de date-format, ya que va a formatearla. Entonces ponemos fecha NAC y coma. ¿Cómo queremos que esté esa fecha? Pues vamos a poner comilla simple, porcentaje, día, pero hay que recordar que vamos a poner diagonal. Y luego vamos a poner porcentaje mes, diagonal, y porcentaje año, diagonal. Y encerramos y lo siguiente es poner la columna aula. Ahora, con esto tenemos que especificar el nombre de la tabla. Es decir, con este select vamos a mostrar el nombre, vamos a mostrar la fecha de nacimiento pero formateada, es decir, en vez de que aparezca con diagonal va a aparecer, perdón, en vez de que aparezca con guión bajo va a aparecer con diagonal y va a aparecer primero el día, luego el mes y luego el año, y luego vamos a mostrar el aula, la columna aula de la tabla alumnos. Si hacemos un select, bueno, aquí me está marcando un error, me está diciendo columna desconocida porque la columna se llama, ya ni recuerdo cómo se llama la columna, se llama fecha de nacimiento. Vamos a cambiar el nombre de la columna y con esto vamos a... Y vemos que me está apareciendo la fecha de nacimiento ahora formateada, es decir, me está apareciendo primero el día, luego el mes y luego el año. Aquí está mal, al final no tenemos que poner diagonal, no tenemos que hacerlo. Pero ahora, ¿qué tal si yo no quiero que diga date-format, sino que quiero que aparezca fecha de nacimiento? Entonces simplemente le ponemos un alias. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle un alias a esto. Vamos a ponerle fecha nacimiento. Y ya con esto nos va a dar la consulta, pero en vez de que diga todo esto aquí arriba va a aparecer un alias que es fecha nacimiento, para poder saber de qué es esta información. Ahora, ¿qué más podemos hacer con los datos de tipo fecha? Podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer cálculos con fechas. ¿Cómo podemos hacer cálculos con fecha? Pues, por ejemplo, lo podemos hacer de la siguiente manera. Select year, utilizamos la función year y aquí le vamos a pasar now, que es otra función, con esta consulta vamos a mostrar una edad aproximada. No va a ser la edad exacta, ya que depende mucho del mes en que haya nacido el alumno. Lo que vamos a hacer aquí es que a la fecha actual le vamos a quitar el año de nacimiento del alumno. Esto con la función year, ¿sí? Por eso ponemos esto de esta manera, le estamos quitando. Entonces, a la fecha actual le vamos a quitar el año, solamente el año de nacimiento. No nos va a mostrar toda la fecha.
y lo que va a hacer es que nos va a dar una edad aproximada. Aquí me está dando una edad aproximada de cada uno de los alumnos. Ya si queremos, además del año, queremos también ver su nombre, pues simplemente hacemos un select y agregamos el nombre y ya con esto vamos a poder ver el nombre y además la edad aproximada. No nos da la edad exacta ya que tendríamos que hacer otro proceso, pero eso lo vamos a hacer en otro video.